La noche se desplomó sobre la ciudad como un manto de plomo, pesada, opresiva y despiadadamente helada, ahogando las calles de adoquines en una tormenta torrencial que parecía llorar las miserias y la crueldad del mundo. Elena Valdés, con apenas 22 años, se arrastraba por el asfalto implacable, sus ropas antes sencillas y bien cuidadas, ahora reducidas a harapos inmundos, empapados de lluvia, sudor y de su propia sangre fresca. Cada respiración era un tormento agudo que desgarraba sus pulmones exhaustos, mientras el olor metálico y punzante de sus heridas abiertas se mezclaba con el hedor agrio de la tierra mojada y la basura urbana en descomposición. Las manos encallecidas, sucias de lodo espeso y desesperación palpitante, apretaban su propio vientre hinchado, donde las contracciones devastadoras de un parto prematuro la castigaban con un dolor ciego, alucinante e ininterrumpido. Era el cobro físico y cruel por el acto heroico de haber arrancado al pequeño heredero de una y poderosa familia de un trágico accidente automovilístico hacía apenas unos instantes. Si te encantan las historias que tocan el alma y enseñan lecciones valiosas, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu presencia aquí es muy importante para nosotros. Ante sus ojos nublados y cansados, se alzaban las imponentes puertas de hierro forjado y la inquebrantable fachada de mármol gélido de la mansión de doña Leonor, un verdadero monumento a la opulencia que ahora se transformaba en el altar macabro de su sacrificio absoluto. La luz amarillenta y cálida de los candelabros de cristal se filtraba por las rendijas de las pesadas puertas de roble macizo, dibujando sombras monstruosas y distorsionadas en el rostro pálido y contorsionado de Elena, mientras su corazón aún albergaba la ingenua esperanza de encontrar una gota de compasión. El portón principal crujió en un lamento estridente, ahogando por un instante el sonido ensordecedor de los truenos, y reveló la figura altiva, imponente y aterrorizante de la matriarca de 65 años. Envuelta en sedas finas que exhalaban un perfume absurdamente caro y empalagoso de jazmín y pura arrogancia, doña Leonor parecía intocable. Los ojos oscuros de la señora, duros y fríos como piedras de ónix, no demostraban ni el más mínimo destello de alivio o gratitud porque su nieto hubiera sido rescatado de los hierros retorcidos. Al contrario, su mirada rebosaba una repulsión gélida, un asco profundo y cortante, dirigido enteramente contra la joven herida que sangraba, envuelta en llanto, en su umbral de piedra. ¿De verdad crees que puedes engañarme con este teatro barato, oportunista, miserable e inmunda? La voz de doña Leonor cortó el aire nocturno como una navaja oxidada, haciendo eco de un odio ancestral e irracional que hizo que la poca sangre caliente de Elena casi se congelara en sus venas palpitantes. El sonido monótono y violento de la lluvia parecía amplificar la crueldad implacable de cada sílaba pronunciada, mientras la matriarca levantaba la barbilla con desdén supremo, mirando a la joven temblorosa como si fuera la escoria más infecta y desechable de todo el universo. Conozco muy bien tus verdaderas intenciones. Sé que fuiste tú misma quien orquestó este infame accidente, una trampa patética y asquerosa para intentar extorsionar a mi familia y arrancarnos nuestra fortuna con esa barriga bastarda. Escupió las palabras con asco, ignorando por completo los gemidos guturales de agonía de Elena. La joven intentó en vano balbucear una defensa sincera. Intentó articular que se había lanzado frente al peligro inminente por puro instinto protector y amor, pero el dolor insoportable de una contracción aún más violenta desgarró su garganta reseca en un grito mudo y desesperante. El suelo de piedra bruta de la entrada
áspero y despiadadamente frío contra su piel febril, se convirtió en el lecho improvisado, indigno y solitario, donde Helena, completamente agotada y temblando incontrolablemente de frío y dolor, dio a luz a su propio hijo en medio del caos ruidoso de la tormenta. No hubo sábanas de lino limpias, manos médicas acogedoras, ni dulces palabras de consuelo maternal. Solo hubo el choque térmico brutal de la lluvia incesante azotando la piel sensible y amoratada del recién nacido, cuyo llanto débil, estridente y desesperado fue la única prueba palpable de que la vida insistía en resistir a la muerte. En el mismo instante angustioso, con un simple y autoritario chasquido de dedos adornados con diamantes de doña Leonor, guardias de seguridad truculentos y sin rostro avanzaron sin dudarlo, arrancando al pequeño heredero de la familia de los alrededores y empujando a Helena hacia un lado. La dejaron tirada en la oscuridad mojada, abrazada únicamente a los harapos que envolvían a su propio bebé, sucio de lodo y tiritando de frío. El golpe sordo, definitivo y resonante de las puertas de roble al cerrarse, sonó como el martilleo pesado de clavos en el ataúd de la esperanza de Helena, sellando allí mismo la traición más perversa y dolorosa que un corazón humano pudiera concebir. Abandonada enteramente a su suerte en la cuneta inundada, el viento y el frío cortante comenzaron a robar rápidamente el poco calor que aún quedaba en los cuerpos frágiles y temblorosos de la madre exhausta y de su minúsculo hijo, transformando las gotas incesantes de lluvia en agujas afiladas de hielo que perforaban su alma. Helena, con la visión empañada por las lágrimas calientes y saladas, y el cuerpo tomado por espasmos incontrolables, bajó la mirada hacia el rostro minúsculo apretado contra su pecho desnudo y herido, sintiendo la textura frágil, casi etérea, de aquella piel inocente y completamente dependiente de su escasa fuerza. El olor a sangre fresca todavía era increíblemente fuerte en el aire húmedo, pero ahora se mezclaba de forma íntima con el aroma embriagador, puro y dulce de la leche materna y la nueva vida, despertando dentro de ella una furia maternal ancestral, un instinto de supervivencia primordial y salvaje. Sabía con claridad cristalina que, si permanecía acurrucada allí en el lujoso mármol bañado por su propio dolor y humillación, la muerte ciertamente se los llevaría antes incluso del amanecer. Entonces, tragando en seco la amarga humillación y el dolor del abandono absoluto, reunió los últimos vestigios de su dignidad destrozada y con las piernas temblorosas y sangrando profusamente, dio el primer paso tambaleante hacia la oscuridad de la calle desconocida, decidida a desafiar al propio destino. La mañana siguiente nació con una palidez cadavérica, iluminando los callejones inmundos donde Helena se había refugiado con su recién nacido. El llanto del bebé, antes vigoroso, ahora era un gemido débil y ronco, ahogado por los trapos húmedos que lo cubrían. El hambre era una garra de hierro desgarrando el estómago de la joven madre, mientras sus pies descalzos y heridos dejaban marcas de sangre en el pavimento de piedra irregular. Vagó por las calles estrechas de adoquines, extendiendo la mano encallecida y temblorosa a los transeúntes que apresuraban el paso, desviando la mirada con repugnancia y murmullos de desprecio. El olor a pan caliente saliendo de las panaderías era una tortura cruel, un recordatorio del mundo próspero del que había sido brutalmente desterrada. Cada puerta que se cerraba en su rostro era un golpe en su alma destrozada, pero el instinto maternal ardía en su pecho como una llama, inextinguible, obligándola a dar un paso agonizante más. «Por favor, señora, solo un poco de leche, cualquier sobra», suplicó Helena frente a una taberna ruidosa,
su voz fallando por el cansancio y la sequedad de su garganta. La dueña del establecimiento, una mujer de facciones rudas y delantal mugriento, la espantó con una vieja escoba de paja, gritando insultos sobre vagabundas y ladrones que infestaban el vecindario. El sonido de la madera golpeando contra la pared de ladrillos descascarados hizo que Elena se encogiera, protegiendo la cabecita frágil de su hijo con sus propios hombros adoloridos. La humillación quemaba sus mejillas pálidas más que la fiebre que comenzaba a apoderarse de su cuerpo debilitado tras el parto. Se arrastró hasta un callejón oscuro, apoyándose en las tablas podridas de un contenedor de basura que olía a repollo agrio y pescado podrido. Allí, en la sombra de la miseria humana, lloró lágrimas silenciosas, sintiendo la textura áspera y fría de la pared raspar su espalda mientras acunaba a su niño. Fue entonces cuando, a través de la niebla gris de la desesperación, el ruido rítmico y reconfortante de una vieja máquina de coser llamó su atención. El sonido provenía del fondo de una modesta sastrería, cuya placa de madera descolorida crujía colgada de una única cadena de hierro oxidado. Con las piernas temblando de debilidad y la visión oscureciéndose en los bordes, Elena usó sus últimas reservas de fuerza vital para empujar la puerta de vidrio empañado. El olor reconfortante de algodón limpio, aceite de máquina y té de manzanilla inundó sus fosas nasales, un contraste sorprendente con la podredumbre de las calles. Detrás de un mostrador de nogal desgastado por el tiempo, estaba don Mateo, un viejo artesano de hombros encorvados y gafas de montura gruesa descansando en la punta de la nariz. Levantó sus ojos pequeños y cansados, encontrándose con la imagen trágica de aquella joven madre a punto de desmoronarse sobre su alfombra raída. «¡Por los cielos, niña! ¿Qué te han hecho?», exclamó el viejo artesano, su voz grave embargada por una genuina compasión que Elena ya no creía que existiera en el mundo. Soltó de inmediato la pesada tijera de metal y corrió, con sus pasos cojeantes, para sostenerla antes de que sus rodillas cedieran por completo contra el suelo de madera encerada. Elena se aferró a la manga de su desgastado suéter de lana, sollozando compulsivamente. «Yo trabajo, limpio, coso, hago lo que usted me mande. Solo deme un plato de sopa y un rincón caliente para que mi bebé sobreviva», suplicó, la voz en un susurro ronco y desesperado. Don Mateo miró el rostro pálido del recién nacido y luego los ojos oscuros y obstinados de aquella leona herida. Con una sonrisa triste y las manos arrugadas temblando levemente, envolvió a los dos en un abrazo protector. «Ven a la parte de atrás. Aquí hay comida, y esta vieja máquina necesitaba precisamente unas manos jóvenes para ayudarla a cantar de nuevo». El ritmo incesante y metálico de la vieja máquina de coser se convirtió en el nuevo latido del corazón de la vida de Elena. En los primeros meses, el trabajo manual cobraba un precio altísimo a su cuerpo, aún frágil por el reciente embarazo. La aguja subía y bajaba como un relámpago implacable, y cada pedaleo en el pesado engranaje de hierro exigía una fuerza que ella extraía puramente del amor maternal. Sus dedos, antes lisos, ahora exhibían callos gruesos y pequeñas cicatrices oscuras, marcas de pinchazos accidentales en las noches de insomnio. El olor a aceite lubricante se mezclaba con el aroma a polvo y algodón crudo que flotaba en el aire denso del fondo de la sastrería. Allí, improvisado dentro de una vieja canasta de mimbre forrada con retazos suaves de franela, descansaba su niño, respirando suavemente. Cada vez que el agotamiento amenazaba con derribarla sobre la mesa de madera rústica, bastaba un pequeño suspiro del niño para que las fuerzas de Elena se renovaran milagrosamente. Bajo la tutela paciente y silenciosa de don Mateo, la joven desamparada comenzó a revelar un talento oculto que rozaba la magia.
El viejo artesano se dio cuenta rápidamente de que Elena poseía una intuición rara para la caída perfecta de la ropa. Pasó a confiarle no solo los remiendos rasgados, sino la confección de piezas enteras. El contraste era poético y doloroso. Mientras sus propias vestiduras aún eran modestas y raídas, sus manos encallecidas se deslizaban sobre sedas finas, terciopelos aterciopelados y encajes delicados con la maestría de una verdadera artista. «Tienes el don en las manos, hija», murmuraba don Mateo, con los ojos húmedos brillando detrás de las gruesas lentes, mientras observaba la precisión quirúrgica de cada puntada invisible que ella cosía. Aquel pequeño espacio en la parte trasera, con sus paredes descascaradas y olor a té de manzanilla, se transformó en un santuario de curación y aprendizaje para el alma herida de la joven. Sin embargo, el fantasma del pasado se negaba a dejarla en paz. En las noches más frías, cuando el viento aullaba por las rendijas de la ventana de vidrio empañado, las pesadillas atacaban a Elena con una furia brutal. En sus sueños, la lluvia helada volvía a castigar su piel, y la voz cargada de veneno de doña Leonor resonaba en las tinieblas, acusándola, maldiciéndola como si fuera basura. Se despertaba sobresaltada, el sudor frío bañando su frente, el corazón desbocado martilleando dolorosamente contra sus costillas. El terror irracional de que la cruel matriarca descubriera su paradero y viniera a arrancar a su hijo de sus brazos era un tormento silencioso que la consumía por dentro. En esos momentos de puro pánico, Elena corría hasta la cuna improvisada en la canasta de mimbre, apoyando su oído ansioso en el pecho del bebé solo para confirmar los latidos rítmicos y seguros de la vida, prometiéndose a sí misma que mataría o moriría para protegerlo, transformando ese miedo paralizante en combustible para su supervivencia. Elena se sumergió en cuerpo y alma en el trabajo, decidida a construir una muralla invisible alrededor de su pequeño universo. Lentamente, la excelencia y la belleza inusual de sus costuras comenzaron a atraer la atención de la clientela del barrio y de las calles vecinas. Mujeres que antes solo arreglaban dobladillos comenzaron a encargar vestidos completos, encantadas con la elegancia misteriosa que brotaba de las manos de aquella joven triste y silenciosa. El tintineo de las monedas en la vieja caja registradora de metal se hizo más frecuente, trayendo una sonrisa tímida a los labios cansados de don Mateo y un suspiro de alivio al pecho oprimido de Elena. Ya no era solo una mendiga miserable arrojada a la cuneta húmeda, con cada centímetro de tela cortada, con cada hilo firmemente amarrado, cosía también los retazos de su propia dignidad, preparándose en silencio para las tormentas que aún estaban por venir. Los años avanzaron con la misma constancia firme de los pedaleos de Elena en la vieja máquina de coser, tejiendo no solo hilos de seda y algodón, sino el propio destino de su pequeña familia. El niño, bautizado como Mateo, en honor al ángel de hombros encorvados que les había dado refugio, crecía rodeado del dulce olor a crayones de cera y el toque aterciopelado de los retazos que forraban su pequeño mundo. Las manos de Elena, aunque permanentemente marcadas por los callos ásperos del trabajo incesante y por las cicatrices oscuras de los pinchazos, se movían ahora con una agilidad casi hipnótica. La modesta sastrería de la parte trasera floreció como una flor rara en el asfalto rústico, transformándose en un atelier cuyas vitrinas sencillas exhibían creaciones de una elegancia asombrosa. El sonido metálico de la máquina ya no era un eco de supervivencia desesperada, sino la sinfonía orgullosa de una mujer que estaba reconstruyendo su honor puntada a puntada. La clientela, antes formada por mujeres sencillas en 1900, busca de remiendos baratos, se metamorfoseó por completo,
Carruajes y automóviles de lujo comenzaron a estacionarse en las estrechas calles de adoquines, trayendo a señoras de la alta sociedad, atraídas por los susurros fascinados sobre la costurera misteriosa de las manos de oro. Elena recibía a todas con una postura serena y una mirada impenetrable. Su voz suave, pero firme, dictando la caída impecable de organzas espumosas y pesados tafetanes. El olor a humedad y abandono que antes impregnaba el aire del callejón fue reemplazado por el perfume embriagador de lavanda francesa, té caliente y telas nuevas. Cada moneda de plata y cada billete que descansaba sobre el mostrador de nogal pulido representaba mucho más que un mero sustento financiero. Era la prueba tangible de que la crueldad implacable de doña Leonor no había logrado enterrar su alma bajo el lodo de aquella tormenta infernal. Estaba ganando la guerra silenciosa de la vida. Cierta tarde de otoño, mientras la luz dorada y melancólica del sol poniente se filtraba por las rendijas de la ventana de vidrio meticulosamente limpia, el viejo don Mateo se acercó a la mesa de corte, apoyándose pesadamente en su bastón de madera oscura. Observó al pequeño Mateo, ahora un niño avispado de 5 años, jugando alegremente con carretes de hilo de colores en la alfombra persa que Elena había logrado comprar con mucho sudor. «Has construido un imperio a partir de harapos y lágrimas, mi querida», murmuró el viejo, artesano, con los ojos arrugados, empañados por una emoción profunda y sincera, su voz ronca embargada por el más puro orgullo. Elena detuvo la afilada tijera en el aire, mirando apasionadamente a su hijo y luego a su mentor, sintiendo que un calor reconfortante invadía su pecho antes helado. «Nosotros lo construimos, don Mateo. Usted me dio la aguja cuando el mundo entero solo quería clavarme espadas en la espalda», respondió ella, sonriendo dulcemente. «Pero la paz, para aquellos que cargan heridas tan profundas e injustas, es un estado perpetuamente frágil, una ilusión de finísimo cristal a punto de hacerse añicos ante la menor vibración externa». Aunque la cuenta bancaria de Elena ahora le permitía vivir en una casa cómoda y segura, lejos de las paredes descascaradas del fondo de la tienda, un instinto primordial y salvaje la mantenía constantemente en alerta máxima. En las madrugadas de insomnio, el fantasma de la mansión de mármol gélido y los ojos duros como piedras de ónix de doña Leonor aún acechaban sus pensamientos, una sombra fría al acecho en los bordes de su recién conquistada felicidad. Sabía, con la intuición afilada de una madre loba que protege a su cría a toda costa, que el éxito rotundo de su atelier, creciendo bajo los focos de la sociedad local, podría atraer miradas indeseadas y maliciosas. La tormenta de antaño parecía dormida, pero los vientos helados del pasado ya comenzaban a soplar en secreto. El imperio de doña Leonor, antes erigido sobre cimientos de arrogancia extrema y mármol inquebrantable, ahora se desmoronaba silenciosamente bajo el peso aplastante de su propia avaricia desmedida. Inversiones desastrosas, fraudes encubiertos con desesperación y la huida cobarde de sus aliados transformaron la imponente mansión de la familia en un mausoleo sombrío de telarañas y deudas impagables. El aire en los vastos salones, otrora perfumado con flores importadas y poder absoluto, ahora olía a polvo espeso, humedad y decadencia inminente. Fue en medio de esa atmósfera sofocante, hojeando compulsivamente las páginas de una revista de la alta sociedad con dedos temblorosos y manchados por la edad, que los ojos arrugados e inyectados de Leonor se paralizaron. Allí, impresa en papel brillante con una sonrisa serena de victoria, estaba Elena Valdés.
La mujer que había arrojado a la cuneta para morir ahora era aclamada como la gran dama de la alta costura y principal benefactora de la ciudad. El odio ancestral que hervía en las venas endurecidas de la matriarca se reavivó con la violencia incontrolable de un volcán dormido. Las manos huesudas de Leonor arrugaron violentamente la página de la revista, rasgando el rostro sonriente de Helena con uñas descuidadas, mientras un gruñido gutural y animal escapaba de sus finos y pálidos labios. ¿Cómo era posible que esa escoria, esa muchacha miserable que no tenía dónde caer muerta, estuviera ahora nadando en ríos de dinero, mientras ella, la todopoderosa doña Leonor, se veía obligada a empeñar las joyas de su familia escondidas para no desmoronarse por completo? La envidia corroía sus entrañas como ácido hirviendo, cegándola ante los propios errores que la llevaron al fracaso. El cerebro calculador y perverso de la anciana comenzó a trabajar frenéticamente en la oscuridad, tejiendo una red pegajosa y cruel de mentiras. No aceptaría la ruina. Tomaría la fortuna de la costurera por la fuerza, usando el arma más vil de todas. El nefasto plan comenzó a tomar forma en las madrugadas de insomnio, alimentado por un rencor enfermizo que se convirtió en el único sustento emocional de la matriarca en quiebra. Leonor pretendía falsificar intrincados documentos, manipulando viejos registros y sobornando a funcionarios corruptos que aún debían favores oscuros a su familia para demostrar judicialmente que el pequeño Mateo era, en realidad, un heredero consanguíneo y legítimo de su propio linaje, y no un huérfano cualquiera acogido por Helena. La lógica distorsionada y perversa de Leonor era simple y aterradora. Al reclamar la custodia legal del niño mediante este fraude diabólico, pondría automáticamente sus garras afiladas sobre la enorme fortuna que la madre había construido. No había límites morales, no había ni una sombra de remordimiento en su corazón de hielo, solo la obsesión enfermiza de destruir la felicidad ajena para levantar su propio imperio de las cenizas, incluso si necesitaba arrancar de nuevo el corazón de una madre devota. La campana de plata pulida en la puerta del lujoso atelier de Helena sonó suavemente a la mañana siguiente, rompiendo la armonía pacífica del entorno con un sonido que extrañamente resonó como una alarma fúnebre. La temperatura del impecable salón alfombrado pareció caer en picado en cuestión de segundos, haciendo que el vello de los brazos de Helena se erizara bajo la blusa de seda pura que llevaba puesta. Cuando levantó sus ojos oscuros y cansados de la cinta métrica, el aire se escapó por completo de sus pulmones, paralizando su corazón en un terror absoluto y helado. De pie en el umbral, apoyándose con fuerza en un bastón de madera con pomo de plata ennegrecida, estaba doña Leonor. La figura opresiva ya no lucía las sedas radiantes y caras del pasado, sino un vestido negro y austero que apestaba a perfume rancio y a intenciones macabras. La sonrisa torcida y cínica que rasgó el rostro arrugado de la mujer mayor fue como una puñalada directa al pecho desprotegido de la costurera. Parece que la basura que tiré a la calle logró germinar algunas monedas brillantes. ¿No es así, mi querida Helena?, silbó la voz gélida y cortante de Leonor, resonando por las paredes forradas de terciopelo del atelier como el reptar sigiloso de una víbora venenosa. El instinto materno primitivo y salvaje estalló dentro de Helena, haciéndola dar un paso involuntario hacia atrás, bloqueando instintivamente la puerta de la habitación trasera, donde el pequeño Mateo jugaba ajeno al peligro. La matriarca intentó ocultar sus verdaderas intenciones, suavizando su voz en un intento falso y repugnante de reconciliación, murmurando palabras mentirosas sobre el arrepentimiento, la soledad y sobre querer corregir los errores del pasado para unir a la familia en paz.
pero los duros ojos de piedra de ónix de Leonor la traicionaban descaradamente. Barrían el lujo deslumbrante del atelier con una codicia hambrienta, calculadora y demoníaca. Elena, temblando no de frío, sino de pura furia defensiva y pánico absoluto, supo de inmediato que la guerra silenciosa había recomenzado de forma letal. El silencio que se instauró en el lujoso atelier era tan denso que Elena podía escuchar el latir frenético de su propia sangre en sus tímpanos, un golpe sordo de terror primario. Doña Leonor dio un paso lento hacia adelante, hundiendo la punta plateada de su bastón en la alfombra de felpa como una garra de rapaz marcando su territorio recién conquistado. La falsedad de su sonrisa se derritió rápidamente, revelando el verdadero rostro de un depredador acorralado por su propia ruina y sediento de una nueva presa. Con movimientos calculados y dolorosamente lentos, la anciana metió su mano temblorosa en su gastado bolso de cuero, exhalando un olor acre a naftalina y ambición enfermiza. De ella sacó un sobre marrón, sellado con cera oscura, cuyos bordes amarillentos parecían soportar el peso de 1000 mentiras forjadas en el inframundo de la corrupción. El papel crujió en el aire helado, un sonido áspero que desgarró la poca tranquilidad que quedaba en el pecho de Elena, anunciando la tormenta. La vida tiene una ironía deliciosa. ¿No crees, costurerita?, siseó Leonor, arrojando pesadamente el sobre el mostrador de vidrio templado, manchando la inmaculada superficie con su nefasta presencia. Dentro de este pequeño pedazo de papel se encuentran las pruebas irrefutables, firmadas por un juez, de que el niño al que llamas hijo es, ante la ley y por sangre, el heredero legítimo de mi familia. Las palabras golpearon a Elena con la fuerza brutal de un mazo de hierro clavado directamente en su estómago. El aire fue expulsado de sus pulmones en un ahogo doloroso, y una ola de sudor frío y pegajoso brotó instantáneamente en la base de su nuca. Las paredes forradas de terciopelo del atelier parecieron girar vertiginosamente, amenazando con aplastarla bajo el peso de tan diabólica revelación. La matriarca no solo quería el dinero, quería arrebatar la única fuente de luz y amor que mantenía viva el alma de Elena. Con las piernas temblando incontrolablemente, Elena apoyó sus manos callosas sobre el mostrador de corte, sintiendo la frialdad del vidrio anclar su mente en medio del torbellino de pánico y odio. Las cicatrices de los pinchazos de agujas en sus dedos latían, recordándole cada noche de insomnio, cada gota de sudor derramada para construir la vida que su hijo merecía. Eso es una mentira repugnante, un asqueroso fraude engendrado en la podredumbre de tu propia codicia. La voz de Elena desgarró su garganta en un susurro gutural y feroz, desprovisto de cualquier sumisión al pasado. Lo abandonaste en la cuneta helada para que muriera a mi lado. Yo lo alimenté, lo curé, lo amé cuando tú nos desechaste como basura. Él es mi hijo, nacido de mi sacrificio, y no le pondrás tus sucias garras encima mientras yo respire. El fuego de la indignación maternal ardía intensamente en sus oscuros y llorosos ojos. La matriarca soltó una carcajada seca y áspera, un sonido hueco que parecía hacer eco desde el fondo de una tumba olvidada, sin mostrar la menor pizca de remordimiento por las verdades escupidas en su cara. Sacrificio, amor, esas son palabras patéticas de gente miserable que no entiende cómo funciona el mundo real, replicó Leonor, golpeando con su bastón el suelo con una autoridad despiadada que hizo temblar levemente los cristales de la lámpara. A la corte no le importan tus sentimientos baratos, jovencita. Se preocupan por los documentos, las firmas, la influencia. Puede que ya no tenga la fortuna de antaño, pero todavía tengo jueces comiendo de la palma de mi mano.
Entrega al chico y el control de tus finanzas pacíficamente, o te destruiré en los tribunales. Te quitaré la custodia de Mateo y te arrojaré a la alcantarilla de donde saliste arrastrándote. La guerra estaba declarada, fría y letal. La puerta de cristal del atelier se cerró violentamente tras la figura encorvada y siniestra de doña Leonor. Pero la amenaza letal que había traído consigo continuaba flotando en el aire, densa y sofocante como una niebla tóxica. El olor acre de la naftalina y la putrefacción moral parecía haberse impregnado en las caras sedas y brillantes terciopelos, contaminando el santuario de paz que Elena había tardado años en construir. Con el pecho agitado y las piernas cediendo al peso del pánico, la costurera se desplomó en el sillón tapizado de rojo, cubriendo su rostro sudoroso con sus manos callosas y temblorosas. El sonido alegre de las risas infantiles de Mateo, provenientes de la habitación trasera donde jugaba con sus bloques de madera, golpeó su corazón como una daga en llamas. La mera posibilidad de que aquellas garras esqueléticas y crueles arrancaran a su hijo para arrojarlo a las tinieblas de una familia arruinada, y sin amor hizo que la sangre de Elena hirviera en una agonía indescriptible. A la mañana siguiente, impulsada por una desesperación que no admitía la derrota, Elena entró en la oscura y polvorienta oficina de un abogado local, un hombre anciano que olía a cigarros baratos y café recalentado. El monótono sonido del ventilador de techo cortaba el aire viciado, mientras los ojos cansados del jurista examinaban copias de los documentos falsificados que la matriarca había dejado atrás. Las firmas son falsificaciones magistrales, señora Valdez, pero los sellos de la corte son aterradoramente reales, murmuró el abogado, rascándose la barbilla canosa con una expresión de profunda preocupación. Doña Leonor compró funcionarios corruptos que aún le deben favores a su dinastía en quiebra. Ante la fría letra de la ley, demostrar que estos certificados son una farsa monumental requerirá un milagro o una influencia que el dinero por sí solo tal vez no pueda comprar. La boca de Elena se secó, con el sabor amargo de las cenizas, al darse cuenta de la magnitud del abismo legal que se abría ante ella. La incertidumbre transformó las noches de Elena en un purgatorio silencioso, bañado en sudor, frío y lágrimas tragadas en seco para no despertar al niño que amaba. En una madrugada particularmente opresiva, mientras una tormenta de granizo castigaba violentamente los tejados de la ciudad, un eco cruel de aquella maldita noche en que fue abandonada en la alcantarilla, se sentó al lado de la pequeña cama de Mateo. La respiración acompasada del niño y el suave calor de su mejilla apoyada en la almohada de plumas contrastaban brutalmente con el frío cortante que azotaba el alma de la costurera. Acarició el cabello oscuro de la criatura con dedos marcados por las agujas, sintiendo la textura suave deslizarse entre sus manos tensas. Por una fracción de segundo, el peso aplastante del pasado amenazó con asfixiarla, susurrándole que las sombras de la familia Leonor eran demasiado grandes y estaban listas para borrar todo lo que ella había construido con sangre. Sin embargo, cuando la primera luz gris y gélida del amanecer se filtró a través de las gruesas cortinas del dormitorio, el miedo paralizante dio paso a una determinación ardiente e imparable. Elena miró su propio reflejo en el gran espejo antiguo del pasillo. Ya no era la chica ingenua y harapienta de 22 años que sangraba en la acera rogando por migajas de piedad. Era una leona despiadada, forjada en el fuego de la miseria, blindada por el dolor y coronada por el sudor de un trabajo impecable. Recordó las manos temblorosas del difunto don Mateo entregándole la aguja salvadora y apretó los puños con una fuerza capaz de hacer añicos las piedras.
ella no bajaría la cabeza. Utilizaría cada contorno de su influencia recién adquirida, cada conexión poderosa que hizo al vestir a las mujeres de élite de esa ciudad, y enfrentaría a Leonor en los tribunales con la furia de 1000 tormentas. La vieja matriarca quería la guerra, iba a tener el apocalipsis. El imponente salón del Tribunal de Justicia olía a madera encerada, a polvo viejo y a una desesperación silenciosa que impregnaba cada centímetro de aquella sala fría y austera. Elena Valdez estaba sentada en la rígida silla de los acusados, con la columna recta y las manos callosas entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. A su lado, el pequeño Mateo balanceaba sus pequeñas piernas, ajeno a la tormenta legal que amenazaba con tragarse su existencia. Al otro lado de la habitación, doña Leonor mostraba una sonrisa helada y victoriosa. Sus negros ojos de ónix brillaban con la cruel anticipación de una víbora a punto de lanzar un golpe letal. El sonido del mazo del juez resonó como un trueno, dando inicio a una audiencia que parecía tener un final inevitablemente trágico para la costurera. Testigos comprados desfilaron sus mentiras ensayadas y los documentos falsos descansaban en el escritorio del magistrado, pesados e irrefutables como una lápida de mármol que aplastaba las esperanzas de Elena. Cada palabra pronunciada por los abogados defensores era un pinchazo oxidado y doloroso directo al corazón, palpitante y exhausto de Elena. La farsa elaborada por Leonor fue tan intrincada y perversamente perfecta que la red de mentiras parecía irrompible, tejida con el veneno de la corrupción más profunda. El abogado canoso de Elena sudaba frío. Sus argumentos luchaban en vano contra la marea de pruebas fabricadas que amenazaban con arrastrar al niño Mateo para siempre. La respiración de Elena se volvió corta y superficial, con el pecho apretado por una agonía que revivió con vívidos detalles la noche de su abandono en la cuneta bajo la implacable lluvia. Cerró los ojos llorosos, sintió el calor de la pequeña mano de su hijo agarrada a la suya e hizo una oración silenciosa y desesperada a los cielos, rogando por un milagro, por una grieta de luz en esa oscuridad absoluta que estaba a punto de tragar todo lo que ella había construido con tanto sudor y lágrimas. Fue en el momento exacto en que el magistrado ajustó sus gafas de lectura en el puente de su nariz, preparándose para pronunciar la sentencia que destruiría la vida de Elena, que las pesadas puertas de roble macizo del tribunal se abrieron con un estruendo monumental. El aire denso y viciado de la habitación pareció ser arrastrado por una ráfaga de viento cortante, y todas las cabezas se volvieron atónitas hacia la entrada. Allí, de pie, con una postura erguida y una mirada ardiente de pura indignación, estaba Alejandro, el heredero que Elena había arrancado de los hierros retorcidos hacía tantos años. Ahora, un joven con un rostro sorprendentemente maduro para su edad, llevaba en su rostro las marcas de una nobleza que definitivamente no procedía de la sangre podrida de su abuela. Caminó resueltamente por el pasillo central, el sonido de sus zapatos de cuero resonando en el silencio sepulcral, sosteniendo en sus manos, que temblaban de ira, un fajo de papeles que olía a secretos desenterrados y a justicia inminente. «Estos son los registros verdaderos, su señoría», resonó en el tribunal la voz del joven Alejandro, vibrante y cargada de una emoción cruda que puso la piel de gallina a todos los presentes. La sonrisa arrogante de doña Leonor se derritió instantáneamente, transformándose en una máscara grotesca de puro terror e incredulidad, mientras el rostro antes pálido de Elena se sonrojaba por la repentina llama de esperanza. El niño, ignorando los intentos histéricos de su abuela por silenciarlo,
reveló cómo había escuchado los oscuros y repugnantes complots de la matriarca y cómo había rebuscado en las bóvedas olvidadas de la mansión para encontrar pruebas del fraude documentado, así como recibos sucios del soborno a los funcionarios. Con gruesas lágrimas de gratitud y vergüenza corriendo por su rostro pecoso, miró directamente a la callosa costurera, declarando públicamente que aquella mujer extraordinaria no solo le había salvado la vida heroicamente en el pasado, sino que era el único y verdadero ejemplo de decencia y amor incondicional que conocía en ese mar de hipocresía elitista. El sonido del mazo del juez volvió a caer, pero esta vez sonó como la ruptura definitiva y rotunda de las cadenas oxidadas que ataban a Elena a su traumático pasado. La farsa fue brutalmente desenmascarada, y el castillo de naipes podridos de doña Leonor se derrumbó allí mismo, ante los murmullos de asombro de la misma sociedad que antes la idolatraba y temía. La matriarca se desplomó en su silla de madera pulida, repentinamente envejecida, encogiéndose y balbuceando maldiciones incomprensibles al vacío, saboreando finalmente el sabor amargo y cáustico de su propia ruina pública e imparable. Elena, en cambio, cayó de rodillas sobre el frío y brillante suelo de piedra, atrayendo al pequeño Mateo y al joven heredero Alejandro en un abrazo apretado e infinitamente desesperado, sollozando compulsivamente. Las lágrimas calientes que ahora lavaban su rostro ya no eran de impotencia o dolor, sino la lluvia bendita que anunciaba el fin de una era oscura, fertilizando el suelo, donde estaba a punto de nacer una nueva e inquebrantable dinastía de redención y paz. Los años que siguieron a la caída estrepitosa de doña Leonor fluyeron con la gracia y la precisión de un corte de seda perfectamente ejecutado, tejiendo un tapiz nuevo y vibrante para la vida de Elena Valdés. Había pasado una década entera desde el fatídico juicio, y el otrora modesto atelier en la parte trasera de un callejón se había convertido en un formidable imperio de la moda, cuyos escaparates iluminados dictaban ahora las tendencias de toda la élite. El sonido solitario de aquella vieja máquina de coser se había multiplicado por decenas de equipos modernos, operados por costureras talentosas que veían en su jefa no solo a una empleadora, sino a una leyenda viva de la resiliencia. Las manos de Elena, que aunque todavía portaban con inmenso orgullo las marcas oscuras de los pinchazos y los callos de su duro pasado, ahora descansaban sobre escritorios de caoba pulida, esbozando proyectos audaces que mezclaban el refinamiento clásico con una fuerza estética abrumadora. Sin embargo, el verdadero triunfo de Elena no residía en sedas importadas o abultadas cuentas bancarias, sino en el grandioso edificio de ladrillo visto y grandes ventanales que erigió en el corazón de la zona más pobre de la ciudad. Era un amplio centro de servicio y atención social, un santuario bañado en el aroma reconfortante de lavanda y pan recién horneado, dedicado exclusivamente a albergar a madres solteras y mujeres abandonadas por las tormentas implacables de la vida. Se negó rotundamente a permitir que otras mujeres jóvenes sintieran el frío letal del arroyo o el hambre que casi le quita la vida a su hijo en esas noches de absoluta desesperación. En ese vibrante refugio, el sonido del llanto de los niños fue rápidamente silenciado con abrazos cálidos, mantas suaves y platos abundantes, mientras que las madres recibieron no solo un refugio temporal, sino también la capacitación práctica y vigorosa necesaria para forjar su propia independencia financiera a través del trabajo honesto. La filosofía que sustentaba el tremendo éxito de aquella fundación era visceral e inquebrantable, fundamentada en una directriz que Elena estableció el primer día de apertura de puertas al público.
Para ella, el pilar fundamental para mantener la autonomía y la dignidad de aquellas mujeres no podía reducirse a un simple propósito teórico escrito en un cartel en la pared. Era absolutamente vital liderar con el ejemplo. Todos los días, Elena se quitaba sus lujosos trajes de reconocida diseñadora, se ponía un sencillo delantal de algodón crudo y se sentaba al lado de las aprendices novatas y asustadas. Con infinita paciencia y una sonrisa acogedora que desarmaba cualquier miedo paralizante, guiaba las manos temblorosas de las jóvenes a lo largo de la tela áspera, enseñando que cada puntada firme en la máquina representaba un paso inamovible para alejarse de la miseria. Sus acciones incansables demostraron, más que cualquier discurso, que la reconstrucción requiere sudor, unidad y empatía activa. La maduración de esta vida meticulosamente reconstruida se reflejaba también en la armonía dorada que llenaba las noches de su espaciosa mansión, ahora un verdadero hogar donde los ecos de risas habían reemplazado por fin a los fantasmas del terror nocturno. El pequeño Mateo se había convertido en un joven brillante de carácter inquebrantable, a punto de celebrar su graduación, portando en sus profundos ojos la misma feroz obstinación que su madre guerrera. A su lado caminaba frecuentemente Alejandro, el heredero rescatado que encontró en el abrazo cálido e infinitamente honesto de Elena el amor maternal que la arrogancia y codicia de su abuela biológica le había negado. Los preparativos para la gran cena de celebración ya llenaban la casa con los aromas embriagadores de asados aderezados con romero fresco y exuberantes arreglos florales, marcando la consagración absoluta de una familia que, aunque no estaba unida por la sangre, con el tiempo forjó lazos de alma absolutamente indestructibles. El tintineo cristalino de las copas de champán resonaba por el vasto comedor de la mansión Valdés, un sonido que, para Elena, era la suprema e incuestionable melodía de la victoria absoluta sobre las adversidades del destino. Las majestuosas lámparas de cristal derramaban una luz cálida e intensamente dorada sobre la larga mesa de caoba maciza, ricamente adornada con arreglos de impecables orquídeas blancas y candelabros de plata reluciente. El aroma embriagador de suculentas carnes asadas con finas hierbas y el perfume dulce, casi reconfortante, de postres caramelizados llenaban el aire festivo de esa velada inolvidable. En la cabecera de la mesa, vestida con una creación propia de terciopelo carmín que destilaba elegancia, sobriedad y un poder conquistado con tanto esfuerzo, Elena contemplaba la escena. Con sus oscuros ojos rebosantes de gruesas lágrimas de alegría, acompañaba el emotivo brindis de su hijo Mateo, ahora un hombre de pleno derecho, presumiendo su anhelado título con un orgullo visceral. A su lado, Alejandro alzaba su copa con una amplia y sincera sonrisa, celebrando no solo a su hermano de corazón, sino a la familia indestructible que había elegido amar y proteger con su propia vida. Lejos de aquella luminosidad acogedora y vibrante, en los márgenes olvidados, fríos y despiadadamente grises de la ciudad, la vida cobraba su factura final con una precisión gélida, cortante y melancólica. Doña Leonor, antaño la todopoderosa y temida matriarca que decidía el futuro y la ruina de muchos con un simple chasquido de sus dedos adornados de diamantes, ahora languidecía lentamente en la cama de hierro de un asilo monótono y descolorido. El olor penetrante a desinfectante barato y a sopa sosa había sustituido para siempre los embriagadores perfumes franceses, y las paredes blancas, desnudas y desconchadas, eran sus únicas compañeras en la soledad absoluta, sofocante y silenciosa de sus últimos días en la tierra. El silencio sepulcral de aquella diminuta habitación era ensordecedor,
roto tan solo por el tic-tac rítmico y cruel de un reloj de pared que parecía contar los segundos de un arrepentimiento amargo y dolorosamente tardío. La ironía suprema e invisible que envolvía aquel crepúsculo solitario era que la cama limpia, las medicinas esenciales y las comidas de la vieja Leonor estaban financiadas, en total anonimato, por el brazo benéfico de la fundación de Helena. La mujer que intentó aniquilar fue la única que se negó a dejarla morir en el arroyo. De vuelta en el salón bañado por la luz y el calor humano, Helena se levantó majestuosamente de su silla tallada, pidiendo silencio con el suave y elegante tintineo de una cuchara de plata contra su copa de cristal. El alegre bullicio y las risas contagiosas cesaron al instante, y todos los ojos, profundamente admirados, se volvieron con reverencia hacia la matriarca, guerrera que los unía. Con una voz ligeramente embargada por los recuerdos, pero firme, grave y resonante, comenzó su discurso de profunda gratitud. Recordó, sin pelos en la lengua, las noches de hambre atroz, el frío helado de la lluvia cortándole la piel en la cuneta y el sonido rítmico casi celestial de la vieja máquina de coser de don Mateo que les había salvado la vida. Miró profundamente a los ojos llorosos de Mateo y Alejandro, sus dos obras maestras más grandes y hermosas, y declaró con fuerza que la sangre nunca definiría el carácter o el destino de un hombre. Les enseñó que el amor, forjado con dureza en los yunques implacables del dolor, del rechazo y del sacrificio, se convierte en una armadura brillante, absolutamente imposible de ser perforada por la maldad del mundo. Las lágrimas corrían libremente y sin pudor por los rostros maravillados de los invitados, mientras ella alzaba aún más su copa en un brindis definitivo y catártico a la vida, a la inagotable resistencia humana y al poder transformador del trabajo honrado. La noche avanzó entre sonrisas generosas, abrazos cálidos y promesas inquebrantables de un futuro brillante e infinitamente seguro, sellando para toda la eternidad la odisea épica de una joven indefensa que transformó su propia ruina en el imperio de luz más majestuoso. La verdadera nobleza no se hereda con la sangre, ni se impone con un apellido. Se forja en el dolor, se construye con las propias manos y florece en el corazón de quien responde a la crueldad con la fuerza inquebrantable del amor. ¿Y tú? ¿Crees que todos merecen una segunda oportunidad? ¿Qué harías en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios, es muy valiosa para nuestra comunidad. Hasta la próxima historia.